Buenos días y bienvenidos a Diálogo de Fe. Buenos días, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Buenos días, aquí tratando de acompañar este proceso tan terrible de las tragedias que siguen ahora en Huaral y también esta referencia que has hecho, 51 feminicidios en tan pocos meses, ¿no? Si eran 137 los conocidos el año pasado, imagínate tú, 3 meses y ya son 51, es una cosa gravísima. Estamos peor. Acá, ¿cuál es el origen del problema desde el punto de vista de su actividad pastoral? ¿Qué pasa en las familias? ¿Qué pasa en la mentalidad? Porque en este caso, el de la Plaza 2 de Mayo, es un joven de 21 años. Sí. No se trata del viejo machismo de los hombres de mi generación o la suya, para la cual el machismo era una verdad establecida e indiscutible. Ya no estamos. Bueno, siempre decimos que hay un problema educativo de fondo, ¿no es cierto?, que tenemos que resolver como país. Pero la Iglesia específicamente no puede seguir, podríamos decir, educando. El Papa mismo, es un video que vamos a comentar en un ratito, el Papa mismo dice, en cuestiones de sexualidad la Iglesia está muy retrasada. No es capaz de comprender la naturaleza fina y educar en esa naturaleza fina de la sexualidad y de la vida humana en las relaciones humanas, ¿no? Especialmente respecto al machismo. La cultura machista está también metida en la Iglesia. Cuando él critica el clericalismo, critica por eso, porque es una actitud de imposición, de maltrato. Me decía hace unos días una chica que le había llevado la urna de su mamá en polvo. El padre le decía, se quejaba de eso, ¿no? Tú te vas a condenar porque has convertido a tu madre en aserrín. ¿Quién le ha enseñado eso? Bueno, estaba prohibido por la Iglesia. Antiguamente había una, claro, cuando yo era niño, claro, pero recuerdo por eso que era te digo, muy mal visto. Que hoy día eso está aceptado como una cosa, porque además siempre terminamos en polvo todos. Es un poco más acelerado nada más. Lo que pasa es que tenemos una serie de cosas arraigadas de las cuales no salimos por falta de estudio, de profundización, y en eso hemos fallado, pues tenemos que decirlo como Iglesia. La educación humana y religiosa están a cero, se educa en normas, no se educa en principios humanos que solamente requieren delicadeza, conversar, experiencia. Y claro, las familias también internamente lo único que hacen es decir los papás, los mandatos son esos y nadie los cumple, evidentemente, ¿no? Ahora, se ha difundido estos últimos días un video que trataremos de pasar en un momento, en donde el Papa se reúne con una serie de jóvenes, entre los cuales una joven peruana, sí, ¿no? Sí. Jóvenes de todos los tipos y con todas las variantes de vida y de autopercepción de su identidad. Y lo importante es que los escucha con respeto. Así es. A ver, cuéntenme, ¿cómo es la vida de ustedes? ¿Qué desafíos se están enfrentando a sus 20, a sus 18 años, ¿no? Te puedo decir, inclusive uno de los comentarios, lo hemos visto con los seminaristas con mucha hondura, decía no solamente con respeto y con tolerancia, sino con promoción de que la persona vaya por su camino y siempre no tenga duda de que va a ser acompañada, o sea, acompañada de Dios, y debe ser acompañada por la Iglesia. A tantas personas que hemos marginado porque tenemos muchos prejuicios y creemos que nosotros tenemos posesión de la verdad, y eso no es cierto. La verdad se comparte porque el Señor la ha dado a todos, ¿no? Ahora, vinculemos eso con el calendario litúrgico. Mañana es el domingo de misericordia. Sí. Explíquenos, por favor, ¿qué es esta palabra misericordia? Que sin duda tiene que ver en la relación que establecemos con los demás. Todos tenemos defectos, todos necesitamos misericordia, pero no comprendemos bien este concepto. Bueno, en castellano o en latín misericordia es tener corazón para con el que vive en situación miserable o de pobreza o de dejadez, ¿no? Tener sentimientos de misericordia es tener sensibilidad y además decisiones eficaces en su favor. Eso es lo que, digamos, ese es el gesto que Jesús realizó en la cruz. Cuando se habla del perdón de Jesús, de todos los que perdonan al Señor porque no saben lo que hace, es porque Él considera que podemos errar por diversos motivos, pero que lo que precede su actitud como hijo de Dios es favorecer a que el ser humano no se quede solo, y por lo tanto hace un signo definitivo de estar siempre con la humanidad.
ese Señor se aparece otra vez a sus discípulos, les había dicho, ¿no? ¿Ya? No los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Y de hecho, en este texto de mañana, Jesús se aparece en medio del miedo que tienen, en medio del miedo. Y les inmediatamente sopla sobre ellos, hay un gesto del Espíritu, y comunica a ellos lo mismo que el Padre le comunica. Como el Padre me envió, así los envío yo. Como el Padre me amó, así los he amado yo, ¿no? Permanezcan en mi amor. Eso fue el inicio del Evangelio. Ahora, como el Padre me envió, los envío yo, ¿ya? Y los envía a perdonar, ¿no? Es no solamente a confesar y sea el sacramento del perdón, sino a tener una iglesia que perdona, que acompaña, no una iglesia que recrimina y que chanca, sino una iglesia que como máximo corrige, pero con mucha delicadeza, como el Papa lo hace en el film, ¿no? En el video, sí, sí. Invito a todos a que lo veamos porque es gratuito, es de Disney, está en las redes, y hagamos una meditación sobre eso, lo hemos hecho con los seminaristas, y es lindo porque los chicos decían, nosotros seremos en el futuro pastores de esos chicos. Y la mayoría puede tener problemas, pero tenemos primero que hacer como hace el Papa, primero escucharlos y luego no responder con es que eres un pecador por esto, por lo otro, no. Comprender el proceso que cada uno vive, y si no se puede cambiar inmediatamente, se sigue acompañando y se da aliento para encontrar el sentido más profundo de lo que les pasa. Permítame, por favor, que le pregunte sobre el texto del Evangelio de San Juan que se va a leer en la misa de mañana, porque ahí estamos ante el caso de un discípulo de Jesús, cercano a él, Santo Tomás, que simplemente no cree que ha resucitado y se pone en disidencia respecto de los otros 11, ¿no? Yo, hasta que no vea y no meta mis dedos en sus llagas, claro, no lo voy a creer. Claro. Afirma con toda radicalidad. Y Jesús se aparece y no lo trata mal. Así es, no, al contrario, lo invita a tocar, ¿no? Y simplemente le dice, no seas incrédulo sino creyente, pero no es una recriminación, no eres el maldito que no estaba acá y entonces resulta que tienes otras ideas. No, es ese estilo de Jesús el que el Papa recuerda como lo central. Ese estilo de acoger inclusive al que está al margen. Si tú te das cuenta, el grupo está encerrado, si bien es cierto que es por miedo a los judíos, pero es un grupo encerrado que tiene que salir. Y Jesús los ayuda a salir y Él mismo les enseña cómo salir con el que no estaba, no con el diferente, con el que tiene otra ubicación. En eso el Papa insiste mucho, y creo que esto tiene que ver con la misericordia. Insiste sobre todo en la capacidad de abrirnos y de no estar en grupitos cerrados y entonces comprender las situaciones de las periferias. En el film dice, porque si uno no pone la carne sobre el asador, con un buen ejemplo de argentino, muy argentino, sí, sí. Entonces no se quema con los demás, y entonces no es una iglesia que mira que puede ser testimonio del Señor, porque mira desde afuera. El Señor ha mirado siempre desde dentro y se quemó con todos. Sí. Eso es un problema muy serio hoy día y estamos todos interpelados. No creo que es fácil tampoco, ¿no? No, fácil, sé muy bien que no es, y que mantener un diálogo con los jóvenes es una cosa maravillosa. Estamos viendo parte de un video también, ¿no? Lectura del Santo Evangelio. No, ese es de San Juan. Es el texto que toca mañana. Bueno, sí. Vamos a ir a una pausa, Monseñor, después de la cual escucharemos palabras del Papa y nos dirá también una palabra sobre una parroquia a la que tiene mucho cariño porque ha sido párroco de ahí, San Lázaro, que esta semana está de aniversario. Vamos a ir a una pausa, retomamos nuestra conversación con el señor Carlos Castillo, arzobispo. Hemos visto juntos el resumen, el tráiler, como se llama en inglés, de un video que ha sido difundido por la empresa Disney, nada menos, a nivel mundial, de una conversación bastante improvisada del Papa con un grupo de jóvenes que expresan grupos diferentes, problemáticas diferentes, sensibilidades diferentes. Había una peruana entre ellas, que le disparan al Papa todo tipo de preguntas, que intenta también usar su humor y les pregunta, no se aburren de hablar con un cura, mejor pongan la pelota al centro y que comience el partido, contesta como buen argentino. Pero al final escucha cosas graves que cada uno de estos chicos ha vivido
y intenta tratarlos con mucho respeto y termina diciendo, yo he aprendido mucho de ustedes, gracias. ¿No? Así. En realidad se debería llamar Amén, Francisco escucha, más que Francisco responde, porque él ha respondido cosas, digamos, pero no en la forma en que entendemos cuando alguien cuestiona algo, sino para poder comprender qué significa lo que está cada muchacho expresando, que es un problema, muchos de ellos muy serios, que no hemos afrontado en la historia de la Iglesia, ¿no? Sobre todo en la historia moderna, en donde más bien nos hemos cerrado en afirmar. Es cierto que hay verdades básicas que nos ha enseñado el Señor, pero nosotros no somos como una especie de posesores privados, ¿no? Al contrario, tenemos que saber entender que esas verdades están siendo vividas por la gente por intuición en medio de sus problemas. Y son gente con muchos problemas porque estamos en un mundo muy problemático y muy difícil. Entonces ahí, desde la situación de un muchacho que fue violado, ¿no? Y donde prácticamente quienes debieron haber sancionado eso con toda claridad, dejaron al violador libre, ¿no? Y él se queja porque además le había entregado un texto al Papa, ¿no? Y el Papa le había mandado una carta diciéndole que eso se va a solucionar, ¿no? Pero no le hicieron caso tampoco al Papa. Es decir, que hay un problema grave de desidia ante los problemas de los demás. Entonces el Papa dice, vamos a conversar, porque así conversando empezamos a escuchar y a entender los problemas de la gente. Nos toca comprender y acompañar. Y a partir de ahí se puede guiar porque se tiene autoridad dentro del proceso de hermanamiento, de cercanía. Si no, no hay ninguna autoridad para decir las cosas y decirlas apodícticamente sin ningún fundamento. Él mismo dice, ¿no? Esos grupos están locos, ¿no? Porque eso inclusive le llama infiltrados, ¿no? Porque son grupos que ya tienen otra concepción no basada en el Evangelio, sino en ideología católica que se ha creado. No todo católico es ideólogo, pero hay ideológicos en el catolicismo, que reuniéndose creen que poseen y entonces juzgan a los demás. Para ellos los únicos santos son ellos y los demás son unos pecadores terribles. Y la gente tiene mucha diversidad de cosas jamás comprendidas ni trabajadas. Por ejemplo, el tema sexualidad. Estamos a poncho. No hemos tratado ni educado con la delicadeza que hay que tratar ese tema. Monseñor, invitamos naturalmente a cada uno a buscar este video producido por Disney, está en las plataformas digitales, en YouTube en particular, me parece, ¿no? Sí. Con el nombre de Amén. Amén, así es. Nada más, se llama Amén, Disney, Amén, el Papa responde. El Papa responde, de acuerdo. Y yo quisiera que nos hable de algo que tiene que ver con la historia de la iglesia de Lima y en particular con la parroquia de San Lázaro. Cuéntenos por qué le tiene tanta afección, quién es el santo patrono de esta parroquia y para qué se construyó, tengo entendido, se va a celebrar 460 años. Estamos hablando de las más antiguas parroquias de Lima. Sí. Bueno, el fundador fue un vecino que vio el problema de que la huida de muchas personas de origen africano que tenían lepra, huían hacia el Rímac. En esa zona todavía no ha habido una urbanización, pero habían chacras y había solares, digamos, en medio de las chacras que después formarán el barrio. Pero a él se le ocurrió dar un terreno para que con 2 galpones y una capillita pudiera haber un primer leprosorio. Y fue toda una iniciativa de laicos, ¿no? Antón Sánchez se llama él. Antón Sánchez. Sí. Y él generó entonces esta capilla, esta iglesita, que a la vez estaba ligada al leprosorio. Hay una unidad entre las dos, ¿no? Entonces, nosotros cuando yo estuve de párroco, festejamos los 450 años. Y ahora se cumplen, después de 10 años, se cumplen los 460 y me han invitado. Y vamos a presentar un libro también, que es, lo que pasa es que hubo un terremoto tan grande, el de 1746, ¿no? Que fue un terremoto muy grave para Lima. Sí, el más grave de la historia registrado, sí. El conde de Superunda, que fue el que reconstruyó San Lázaro,
y lo construyó junto con la catedral. De tal manera que, y la catedral se terminó después, pero San Lázaro se hizo antes y se reinauguró San Lázaro. Bueno, en esa reinauguración hubo en esos tiempos se organizaron todos los elementos artísticos también para que tuviera unidad. Y San Lázaro, que es el amigo de Jesús, no está referido en el Evangelio de Juan, sí, y también en el Evangelio de Lucas, con el rico pobre el rico y el pobre, ¿no? El rico y el Epulón y el pobre Lázaro. Esas dos imágenes están allá. Y entonces hay toda una teología de la Iglesia que es muy interesante, y simultáneamente hay un elemento artístico que debe ser apreciado y conocido. Manuel Paz fue el autor, que era un vecino de los jesuitas, y eso hizo una obra magnífica, enorme, que se llama El bautismo de Jesús. El cuadro se conserva en la parroquia San Lázaro. En el tiempo que yo estuve, mandé hacer un taller especial para que se restaurara ese cuadro. Y el autor, que es una gran persona, ha hecho, el autor de la restauración, es un gran estudioso que estará, un gran restaurador. También estará el historiador que ha hecho la historia de todo esto, Omar Esquivel, y a la vez estarán dos personas más, ¿no? El doctor Mariaza, que conoce de estos temas, y te invitaba a ti también. Con mucho gusto. Vengas. El miércoles 26 por la noche, ¿no? 26 por la noche. Miércoles 26 a las 7:30 en la parroquia de San Lázaro, en Rímac. Sí. Bueno, estaremos ahí. Y... En el libro que hemos hecho, también voy a hacer. ¿Ya salió? Ya salió, he hecho un articulito yo pequeño para poder explicar teológicamente la importancia del cuadro. De acuerdo. Monseñor, muchísimas gracias por su presencia, por aclararnos y por contarnos las cosas que tienen que ver con la vida de la Iglesia Universal, con el Papa, y limeña, bajo su autoridad como arzobispo. Para separarnos, le rogaría que dé, como es tradicional, entre nosotros su bendición a los creyentes y a los no creyentes que nos estén escuchando. Hermanos y hermanas, vamos a bendecir especialmente a todas las personas que están sufriendo producto de ese huaico de Huaral y otros huaicos que están sucediendo, para que podamos lograr recuperar las personas que han quedado enterradas ahí. Algunos dicen que inclusive han llamado por teléfono, ojalá que todavía estén viviendo y respiren. Y pidamos también por todas las mujeres maltratadas y por todas estas familias que sufren a consecuencia de la violencia contra las mujeres y por producto del feminicidio. Y también ayudémonos todos en lo posible a superar los problemas que tenemos, siempre con solidaridad, con ayuda mutua, sobre todo que estamos para servir y no para ser servidos. Dios bendiga a todo nuestro pueblo en este día del Señor de la Divina Misericordia. Saludamos al Santuario de la Divina Misericordia de Miraflores y también a la Hermandad de la Divina Misericordia de Breña. Y la bendición para todos, que el Señor nos acompañe, nos ayude, nos proteja, y sobre todo nosotros nos acojamos a Él y nos dejemos inspirar por Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Lo veremos mañana en la misa de las 11 en la catedral y escucharemos la homilía que usted hará a este pasaje del Evangelio de San Juan sobre la reunión de los discípulos con Tomás, que dice no creer y que requiere que Jesús le muestre sus heridas para convencer. Muchas gracias por su presencia. Muy buenos días para usted, Monseñor, y feliz día de mañana, domingo de la Misericordia. Ha sido Diálogos de Fe de RPP. Quédense con nosotros. Ya viene nuestro compañero Jesús Vélez y familia.com. Feliz fin de semana.